Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 149, hoy 8 de julio de 2026. Luego de un partido infartante, hemos traído a un cardiólogo de renombre, a Mario Boschis, a ver si nos puede aclarar algo de esto. En realidad habíamos planeado hacer otra cosa, hablar de envejecimiento saludable, de longevidad saludable, pero aprovechando el momento vamos a hablar un poquito de esto. Me estaba contando que estuvo con Antonio Laje hablando también al respecto. Todo el mundo está interesado en qué pasa con el corazón ante estas situaciones tan estresantes, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar un rato con el doctor Mario Boschis, y también está una cirujana y uróloga pediátrica que va a hablar sobre patología prepucial. Después explicamos un poquito más de qué se trata. Ella es Jimena Esnaola, así que vamos a estar con ellos dos hablando. Están los dos acompañándome acá ya en el estudio. Como todos los programas, voy a pedir la foto, o como casi todos los programas cuando no me olvido, la foto de Flor y Mile, productora y operadora. Muchas gracias, que me ayudan desde la cabina. Y tengo uno de los parroquiales de uno de nuestros auspiciantes, el cuarto Congreso Internacional de la ESMIVA. Así, bueno, les digo que desde el 24 al 28 de octubre, inclusive en la AMA, en la Asociación Médica Argentina, Avenida Santa Fe 1171, se va a realizar el cuarto Congreso Internacional de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Pueden entrar tanto en AMA como en la página de la ESMIVA para ver cómo anotarse y de qué se trata, qué temas va a haber, quiénes son sus oradores, eso. Muy bien. Así que del 24 al 28 de octubre en la AMA, en la Asociación Médica Argentina, cuarto Congreso Internacional de Medicina Interna y Clínica Médica. Muy bien, bueno, les contaba, tenemos a Mario Boschis, que es cardiólogo, que se está dedicando actualmente a la longevidad saludable, ha viajado a Francia para actualizarse, está con lo último en el tema, matrícula nacional 74.002, y aparte es periodista médico egresado nuestro, premiado por la SAPEM también, así que bueno, ya lo han visto, me ha reemplazado cuando me fui de vacaciones, así que bueno, bienvenido Mario, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá nuevamente, muchas gracias por la invitación, Guillermo, bueno, Jimena, un gusto, y sí, hoy es un día muy especial, luego de una jornada infartante, como dijiste vos, sí. No te imaginás los mensajes que he recibido de mis pacientes, los memes recibidos acerca de cuáles son los aditamentos que se necesitan para ver el próximo partido de la selección argentina, ¿no? La camiseta argentina junto con un aparatito de presión y claro, ese tipo de chistes. Hay que tomar el ácido acetilsalicílico como profilaxis antes del partido. Bueno, no recomendamos específicamente eso, pero no, a ver, es un tema obviamente que uno lo puede también adaptar no solo a una situación en particular como puede ser una Copa del Mundo donde la selección nacional está avanzando hacia instancias que si Dios quiere van a ser muy auspiciosas. Nada más digo esto porque como dicen, no hay que cantar victoria, pero no, hay que jugar cada partido, pero bueno. Hay que ver cada partido, pero a ver, ante cualquier situación que pueda producir este tipo de euforia, este tipo de emoción que muchas veces es intensa, hay que recordar que a ver, en el fondo es solamente un partido de fútbol, ¿verdad? Y es a veces antipático esto que digo, ¿no? Seguro, pero no hay que perder, claro. Pero no hay que perder ese punto de vista. Y a ver, el tema pasa por lo siguiente. Hay estadísticas, y acá nos ponemos un poco más serios, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, si uno mira la historia reciente, mundiales de fútbol han generado eventos cardiovasculares, sí, a nivel poblacional
de significación. Y voy a nombrar un ejemplo. Por ejemplo, en la Copa Mundial de Francia, en el año 98, en 1998, muy bien, para los memoriosos, en octavos de final, Argentina llega a la instancia de los penales contra Inglaterra. En ese momento, Argentina gana por 4-3 por conversión de penales, elimina al equipo inglés. En Gran Bretaña sucede que en ese mismo instante empiezan a incrementarse casi un 25% las consultas por infartos de miocardio a las unidades coronarias en hospitales de Gran Bretaña. Y esto empieza especialmente a partir de las 2 horas de finalizado el partido y se mantiene por casi 48 horas. Fíjense que un evento deportivo genera este tipo de respuesta. Son estudios epidemiológicos, son estudios que obviamente tienen asociación, de ahí a decir que hay una causalidad, bueno, me refiero a que se vio una cosa y otra, pero si lo comparan con el mismo número de ingresos, por ejemplo, el año anterior, que ellos comparaban veían que incrementó un 25%. Sin duda hay una relación, la relación fue el partido de fútbol. Bueno, entonces esto significa que, ojo, y puedo nombrar otros estudios, ¿no? Que también... Uno en el 2006 también, en Argentina, exactamente, Alemania. Exactamente, publicado de hecho en una revista muy prestigiosa, en el New England Journal of Medicine. La otra fue en el British Medical Journal, que son, digamos, de mucho prestigio, ¿no? De mucho prestigio. Y acá también teníamos, esto sucedió con el equipo alemán. Cada vez que el equipo alemán perdía un partido se incrementaba el número de infartos de miocardio en Alemania, que pudieron llegar casi a duplicarse el número de infartos cuando perdía el equipo local. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto de alguna manera uno lo trae a la problemática actual y a lo que sucede con la selección argentina, que genera obviamente pasión, genera emotividad. Y acá hay que pensar lo siguiente, y cómo se imbrica cómo entramos los cardiólogos, ¿no? Hay que hacer un apto para ver el partido, un apto cardiovascular, claro, una ergometría. Pero vos fijate, Guillermo, el tema, a ver, es interesante, porque si uno lo analiza, a fin de cuentas todo empieza con un pensamiento. O sea, estamos viendo, imaginémonos, vamos a adelantarnos, estamos sentados frente al televisor. Hay gente que tiene la suerte de poder verlo en vivo, en directo en la cancha, pero imaginémonos, estamos acá en la Argentina y viéndonos en el televisor. Y todo empieza con un pensamiento, el cerebro está enfocado en una imagen en el televisor y estamos tranquilos en casa. Empieza el partido y tenemos una expectativa futbolera, que es que Argentina gane. Y tenemos una realidad, la realidad es lo que está sucediendo en el partido. Lo que puede suceder es que, por ejemplo, en los primeros minutos, el equipo contrario, por ejemplo, mete un gol. Acá y no se lo anulan. Y no se lo anulan. Encima. No se lo anulan y todos empezamos a ver el cronómetro. Y acá empieza el primer problema, discordancia entre expectativas y la realidad. Nuestra realidad no la podemos cambiar, nuestra expectativa es... Bueno, nosotros queríamos ganar o queríamos empezar por lo menos con 2 goles para estar tranquilos. No sucede, vamos un gol abajo. Entonces, lo primero que sucede, ese pensamiento activa, y esto se sabe por estudios que se han hecho en neurociencia, que se sabe que se puede activar una zona del cerebro que maneja específicamente las emociones, que es el sistema límbico, y dentro del sistema límbico hay un área que se llama la amígdala, que no tiene que ver con las amígdalas que tenemos en la garganta, ¿no? Estas amígdalas se iluminan y se sabe que ahí es como que está el centro de las emociones, ¿no? Entonces cuando uno habla de emociones, habla de ira, habla de temor, habla de incertidumbre, habla de miedo. Bueno, y esto va a desencadenar una respuesta, o sea, de acuerdo a cómo nosotros interpretamos esa expectativa y esa realidad. Cuando expectativa no coincide con realidad, se
genera en el organismo lo que se llama el síndrome general de adaptación. O sea, para traducirlo, es un mecanismo innato que nos viene de la época de las cavernas, que sucede cada vez que expectativa y realidad no coinciden, entonces nos estresamos. Y acá viene el nombre técnico de esto, o el nombre fácil de este nombre técnico, es estrés. Es estrés, claro. Ausencia o desacople entre expectativa y realidad. Nos estresamos. Entonces, al estresarnos, acá viene ese correlato, amígdala, estimula, baja un poquito más a un centro que se llama el hipotálamo, una glandulita muy pequeña que está situada en la base del cráneo, y a partir de ahí dispara un estímulo hacia una subdivisión del sistema nervioso, se llama sistema nervioso autónomo, que se llama sistema simpático. La gente habrá escuchado hablar del sistema simpático y también escucha de lo que hace el sistema simpático. El sistema simpático estimula la producción en una glandulita que tenemos arriba de los riñones, que se llaman suprarrenales, de dos hormonas, o también llamadas neurotransmisores muchas veces, porque también están en el cerebro, que son la adrenalina y la noradrenalina, principalmente el tema de la adrenalina. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, incrementa la presión arterial, produce vasoconstricción, hace que la sangre sea más espesa, favorece lo que llaman la trombosis, o sea que se generen coagulitos, pero todo esto se produce en segundos, y esta es la respuesta orgánica que nosotros tenemos que tratar de evitar. Tenemos que modificar esa liberación de adrenalina, porque esa es la que puede llegar a desencadenar los eventos cardíacos, ¿no? Una pregunta sobre esto, ¿no? A casi todos nos pasa esto cuando no coinciden las expectativas con la realidad, pero no todos se infartan. Exactamente. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que, para que la gente se quede tranquila, es muy difícil que se produzca un evento cardiovascular en una persona previamente sana. Bien. Y cuando uno habla de previamente sana, podemos llegar a, bueno, tenemos que pensar qué es previamente sana. Previamente sana es ausencia de síntomas, no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Claro. Previamente sana significa una persona que no tiene una enfermedad cardiovascular conocida, que ha sido estudiado, que ha sido evaluado, que ha hecho sus controles médicos, y de alguna manera tenemos el apto físico, el chequeo médico al día, y te dicen, ya, estás bien. Y no solo eso, sino que aparte tiene sus factores de riesgo cardiovasculares, o sea, estamos hablando que su hipertensión o su presión arterial está bajo control, su colesterol está bajo control, su azúcar está bajo control. Principalmente esos son los más importantes, que no tiene una obesidad significativa, que está durmiendo correctamente, bueno, no fuma, que no fuma, todo esto que hablamos, ¿no? Y que tratamos de enseñar, de hacer docencia, y que es tan difícil, ¿no? Muchas veces lograr esa optimización. Lo que vemos es que pueden desencadenar en estas personas eventos cardiovasculares, aún a pesar que quizás no había una enfermedad en manifiesta. Entonces, de hecho, los estudios, por ejemplo, el estudio que vos comentabas alemán, hablaba que casi el 50% de los casos, la incidencia de infartos era en pacientes con enfermedad coronaria o con enfermedad cardiovascular previa. Claro. O sea, había personas que tenían enfermedad previa. Es por eso que las recomendaciones que hacemos, y acá viene la recomendación, ¿no? Es decir, mira, ante estas circunstancias que son excepcionales, ¿no? Como puede ser una Copa del Mundo, tener el chequeo médico al día. Al día, sí. Certificar que estamos bien. Esto es como, yo le digo a mis pacientes, la BTV del auto, ¿no? Que es una certificación periódica que se hace cada X cantidad de tiempo, dependiendo qué modelo de auto uno tiene, si es más nuevito o más viejito. Cuanto más viejito es el modelo del auto, la certificación hay que hacerla antes. Es lo mismo que sucede en el ser humano. Entonces, obviamente, tener un chequeo al día, y no solo eso, sino que si nosotros sabemos que tenemos una presión arterial que no está
bajo control, o está inestable, o está lábil, que nos hicimos un análisis de sangre que no es el mejor y que estamos iniciando un tratamiento. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados ante este tipo de eventos, ¿no? Ansiolíticos, ¿no? Un té de tilo para que se lo tomen más. Claro. Bueno, muchas veces preguntan, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas de labilidad desde el punto de vista emocional, que se emocionan en forma significativa, etcétera, y que están bajo tratamiento con ansiolíticos porque tienen crisis de pánico, ansiedad generalizada, que tienen indicación de ansiolítico. Muchas veces se puede hacer algún refuerzo con ese tipo de medicación. Pero esto también es muy interesante, ¿no? Porque yo empecé un poco esta charla diciendo, bueno, nosotros, todo esto empezó con un pensamiento. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, nos estresamos. Y en general, hay una creencia que es, el estrés se produce, no es mi culpa, me estresan los demás. Ah, sí, claro. O me estresan las cosas. Sí. Pero yo no tengo la culpa. Es fortuito, no depende de mí. Claro. Esto me pasa y yo no puedo reaccionar de otra manera que la que yo reacciono, y después te digo, porque mis padres, porque no echar la culpa para atrás, porque en la familia siempre fuimos así. Es de herencia, claro. Sí. Es de herencia, yo soy un calentón, ¿no? Sí. Bueno, ahora... yo digo lo que pienso. Digo. Claro, porque y esto es interesante porque muchas veces los cardiólogos hablamos con nuestros pacientes, y otras veces en los medios uno escucha que sale un cardiólogo, sale un médico, salimos nosotros en general a decir, hay que gestionar el estrés. Sí. Se escucha mucho. Y nos preguntan, ¿cómo hace usted para gestionar el estrés? ¿Cómo se gestiona? ¿No? Claro. ¿Cómo se gestiona el estrés? Entonces, evidentemente es un trabajo que no es fácil, pero hay técnicas un poco más sencillas que uno puede a veces recomendar, en el cual, claro, cuando uno piensa expectativas y realidad, la realidad no la puedo cambiar, pero puedo cambiar las expectativas o la manera que yo manejo mis expectativas. Bueno, volvemos nuevamente a ese pensamiento, a ese cerebro, a esa amígdala que hablé antes, que se ilumina, y cómo se interpreta, cómo se traduce ese pensamiento en una conducta externa, ¿no? Y acá viene el tema del famoso ABC. A ver, A es el evento estresante. Sí. ¿No? Nos metieron el gol. ¿Qué pasa con B? Es la interpretación del evento. ¿Cómo hago yo arriba, ¿no? En el cerebro, esa interpretación del evento? Y lo que uno ve muchas veces que sucede es que uno hace la interpretación de ese evento en forma automática, catastrófica y negativa. Sí. Ni lo llega a interpretar. Nos metieron el gol, es una catástrofe. Es una catástrofe. Esto es negativo, aparte nos van a sacar el mundial y no podemos seguir viviendo. Listo, se acabó la vida. El futbolero en ese momento es así. Sí. Ese momento es así. La respuesta es esa misma respuesta que tenía el hombre de las cavernas, liberaba adrenalina, le aumentaba la presión, le aumentaba la frecuencia cardíaca, pero en esa persona eso le aumentaba para salir, quizá a cazar un animal, a matar o morir, de alguna manera, ¿no? Sí. Es lo que se llama la reacción de lucha o huida, ¿no? Claro. Es una reacción innata que tenemos que salir y tenemos que tener fisiológicamente a nuestro organismo preparado. Acá simplemente estamos mirando un partido de fútbol. Sí, claro. Y estamos haciendo esa misma reacción adrenérgica, desmedida, frente a este evento. Entonces, lo que hay que tratar de trabajar es la interpretación del evento B, porque sé que va a ser la respuesta conductual, va a estar relacionada por cómo nosotros interpretamos ese evento. Por ejemplo, Scaloni, en la conferencia de prensa a posteriori, le preguntaron qué pasaba si perdíamos o algo así. Y dijo, bueno, si perdíamos nos íbamos a casa. Claro, sí. Veamos lo positivo. Vuelvo a ver a mamá. Claro, nos íbamos a casa. No es, si perdemos me tiro del balcón.
O si perdemos se acaba la vida, o si nos vamos a casa. No, a casa. Qué pena. Bueno, entonces, el tema es tratar de trabajar nuestras autoconversaciones, que es lo que nos pasa cuando está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que sea la respuesta, paguemos el menor estrés posible por eso que nos pasó. Entonces, cuando uno habla de gestionar el estrés, quizás está hablando de eso, de no pagar 10 por lo que podemos pagar 4. Es imposible pagar 0. Entonces, esto yo a veces lo charlo con los pacientes y le digo, mirá, primero aprende que no, o entendé más que nada, o tratá de entender que no son los demás los que te estresan y que tu respuesta está motivada por tu propia autoconversación. Y esas autoconversaciones se pueden trabajar. Se puede, y de hecho hay terapias, la terapia conductista, conductivo-conductual, donde se trabaja esas autoconversaciones catastróficas, negativas, inmediatas, y dicen, pará, empecemos a pensar de otra manera, y las respuestas sin duda van a modificarse y disminuir. Así que ese es un tema interesante a tener en cuenta. Trajimos a Evelyn Zamorano para hablar de esto, que es especialista en estrés y en inmunoendocrinología y medicina del estrés. Ella habló y de las técnicas de respiración y también esas son otras técnicas. Eso es muy interesante. Yo esto en su momento lo he charlado con Daniel, con López Rossetti. En Argentina. Ella se formó con él. En Argentina es un referente, en esto. Nosotros ya hace muchos años, yo empecé a trabajar con técnicas para detectar, por ejemplo, y lo hablé con Daniel, a lo que se llama el reactor caliente. Está el llamado reactor frío, el reactor caliente. O sea, aquellos que nos estresamos, y me incluyo porque todos nos estresamos, ¿quién tiene riesgo cardiovascular? Y eso es algo muy interesante porque durante muchos años se planteó acerca de, por ejemplo, lo que era la personalidad tipo A y la personalidad tipo B como factor de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y se hablaba de la personalidad tipo A como la persona, muy gritona, muy extrovertida, pero extrovertida en el sentido que estaba, afloraba a flor de piel todos sus emociones, y que muchas veces eran desmedidas y que uno decía, le va a agarrar algo. Claro, esta persona va a tener un problema, míralo cómo está. Y después tenías, por otro lado, a la personalidad tipo B, la persona que era muy tranquila, ¿no? muy calma, que en la jerga se dice, mira qué pancho que está, ¿no? Que es un estanque. Agua de tanque, agua de pozo. Y después cuando se veía el tema de la posibilidad de eventos cardiovasculares, por ejemplo, se veía que no había más eventos en los tipo A y menos eventos en los tipo B, sino que era como algo mixto. Decía, ¿qué está pasando? Porque el que está tranquilo también puede desencadenar o gatillar un evento cardiovascular ante el estrés psicológico. Y después lo que se vio, que lo que realmente era importante era detectar lo que estaba sucediendo orgánicamente. Entonces, hay un investigador norteamericano llamado Robert Elliott, hace ya algunos años describe esto, los reactores fríos o calientes. Escribe un famoso libro que dice, vale la pena morir porque él como médico había sufrido un infarto de miocardio muy joven y no tenía ningún factor de riesgo coronario. Y él detecta que el problema que él tenía era estrés. Entonces empieza a hacerse investigador, un investigador, y hace investigaciones muy importantes y publica mucho. Y entonces él detecta que aquellos que, por ejemplo, hacían pruebas de laboratorio, te ponía a competir con un jueguito de televisión, esos que habría que romper ladrillos, ¿no? Que eran muy conocidos entre los chicos, pero te ponían sensores en donde detectaban presión arterial, la sistólica, la diastólica, presión arterial media, un electrocardiograma, tomaban distintos marcadores, cortisol, adrenalina, etcétera, y te ponían a competir. Esto lo hacían en forma experimental, ¿no? Te ponían a competir y veían qué pasaba. Y veían que por afuera hay gente que estaba muy tranquila jugando el jueguito, ¿no? De la televisión. Y el jueguito aparte estaba digamos alterado de manera que pierda siempre, más o menos, ¿no? Que no te salgan las cosas, que las cosas salgan mal.
Y entonces veías que hay gente que estaba muy tranquila, digamos, externamente, pero hemodinámicamente tenía alteraciones significativas. Por ejemplo, lógico, una presión que le podía subir hasta 21 o 22 de sistólica, 210, 220, y por fuera estaba muy tranquilo. Y tenías la viceversa. El otro que capaz que era su manera de gestionar el estrés, ¿no? El externarlo, ¿no? El exteriorizar. Entonces, el reactor frío-caliente habla de qué pasa por dentro. Claro. Te hacían poner también las manos, por ejemplo, en agua helada, y veían una respuesta, si existía respuesta vasopresora o no. Cuando uno pone las manos en frío, hay gente que tiene una vasoconstricción, o sea que los vasos se cierran y eso puede subirte la presión exagerada, ¿no? No pasa en todos. Hacían una prueba muy interesante que era cálculo matemático invertido. Te decían un número, por ejemplo, 757, réstele 8, réstele 8, réstele 8, y el médico que examinaba tenía los valores correctos y pobre la víctima, digo, no, la que estaba haciendo el experimento se equivocaba obviamente, y a propósito le decían, no, pero ¿cómo puede ser? Usted es contador y mire lo que le... Bueno, y veían esas reacciones. Entonces empiezan a determinar lo que es el tema de reactor frío y caliente. De hecho, Daniel lo está haciendo, él trabaja en el hospital en San Isidro, en su clínica de estrés, con alguna variación de este tipo de respuestas. Lo cual es muy interesante, y esto, de alguna manera, la aplicación práctica que uno tiene a esto es decir, bueno, hay que tratar de determinar si uno es... Obviamente reactor frío o caliente uno lo puede terminar, por ejemplo, en casa tomándose la presión ante una situación de estrés y ver qué es lo que sucede. Hay gente que hiperreacciona en forma interesante y ahí viene lo que vos hablaste de las técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar, técnicas de respiración, técnicas de relajación muscular progresiva, uno va relajándose, contrayendo y relajando los músculos, la actividad física que recomendamos a todo el mundo como una fuerte prescripción, ¿no? para disminuir los niveles de estrés, en fin, todo eso es algo que sin duda ayuda y por supuesto el consejo que no me quiero olvidar para los próximos partidos, bueno, cuidado con los atracones. También, claro, no agreguemos factores de riesgo, ¿no? No agreguemos, cuidado con el exceso de alcohol o el exceso de ultraprocesados que echan leña al fuego, ¿no? Sí, claro. Así que eso es algo a tener en cuenta también. Suena un poco antipático, dice Doc. Ni siquiera para festejar. No, bueno, a ver. Digo, porque uno capaz que hasta que ganó pasó por mucho estrés de todas formas. Yo lo que le digo a mis pacientes, primero hay que hacer los estudios, controlarse, bueno, y saber que uno está en el mejor estado de salud posible. Y después uno dice, elige tus batallas. Bien. Y después la modigeración, ¿no? El control, una cosa es una copa de alcohol, otra cosa es el atracón por alcohol. Claro. Y puede suceder muy rápidamente y sin darse cuenta. Cuando uno habla de atracón está hablando de en muy poco tiempo cantidades o dosis importantes por ejemplo, de alcohol, que sabemos que pueden desencadenar múltiples problemas y lo hacen desde el punto de vista cardiovascular, ¿verdad? Así que, bueno, en fin, hay que disfrutar y con medida, ¿no? Y cuidándose muy bien, bueno, para el próximo partido, sábado a las 10 de la noche contra Suiza, tratemos de seguir los consejos del doctor Mario Boschis. Nos vamos a una tanda y después seguimos hablando un poquito más de cardiología. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras
participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Segundo bloque de Periodismo y Salud. Estamos hablando en el corte con Mario. Le recordaba que en el Mundial pasado, irónicamente, un egipcio se murió de alegría por un evento cardiovascular porque Argentina salió campeón del mundo. ¿Pasa esto también? Sí, bueno, hay una entidad que se llama miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. Sí. Y cuando uno habla de estrés, puede ser un estrés positivo o un estrés negativo. Claro. Es una alteración, como dijimos anteriormente, ¿no? Es estrés. El estrés es adaptación, y lo que sucede es que, el organismo puede recibir una gran cantidad de catecolaminas, hablábamos de la adrenalina. Todavía no se sabe exactamente cuál es el mecanismo preciso, pero se habla que puede haber trastornos en lo que se llama la microcirculación. Sí. En las arterias del corazón, de las arterias coronarias, la circulación más pequeñita, y entonces el problema es que el paciente o la paciente consulta a una guardia por dolor de pecho, simula un infarto de miocardio. Cuando uno le hace un electrocardiograma, tiene un patrón en el electrocardiograma que hace suponer un infarto de miocardio. Le hace unos análisis de sangre, llaman enzimas cardíacas, en los cuales se alteran o se están con valores elevados, como si estuviese el músculo cardíaco lastimado porque se tapó una arteria coronaria. Sí, sí. Y cuando hacemos una cinecoronografía, un cateterismo del corazón, y vemos cómo están las arterias coronarias, las arterias son normales. Vemos que no hay obstrucciones en las grandes arterias, y sin embargo el corazón tiene como que si le hubieran pegado un trompazo. Sí. El corazón no se mueve correctamente. Cuando se hace, por ejemplo, una ecografía del corazón, un ecocardiograma, tiene vemos forma de un jarrón para pescar pulpos, que ese es el Takotsubo, ¿no? Exactamente, cuando se ve el ventrículo izquierdo principalmente adopta una forma como de jarrón, que era lo que utilizaban los japoneses para pescar pulpos. Sí. Y ese es el nombre, ¿no? Takotsubo, porque aparte que como un jarrón pesca pulpos. Claro. Y fue descrito en Japón. El primero que lo describe fue un japonés. Y se produce, como datos anecdóticos, más frecuentemente en mujeres que hombres. Sí, hay una mayor incidencia en mujeres, principalmente posmenopáusicas. No sabemos muy bien por qué, pero sin duda es preocupante porque, puede sucederle a cualquiera aún sin tener factores de riesgo. Claro. Y sin duda preocupa, y muchas veces la resolución no es tan sencilla como se pensaba antes, ¿verdad? Pero bueno, el estrés positivo, también una emoción intensa positiva, y acá viene el tema, también puede generar alteración. Sí. Como último tema que a mí me pareció muy interesante, porque lo leí hace relativamente poco, hay una recomendación que empecé a dar, que es: no vean solos los partidos de fútbol, no los vean solos. ¿Por qué? A ver, alguien con quien abrazarse. Pero ahí está. Sí, bueno, claro. Vamos, la liberación de otra hormona que se llama oxitocina. Bien. Que es interesante comentarlo. La oxitocina se piensa como es una hormona que, liberan principalmente, las mujeres en el momento de la lactancia, en el momento está relacionado, con los abrazos, con los besos, con el apego. En las relaciones sexuales también. En las relaciones sexuales. Por eso se habla la hormona del amor. El amor, claro. Y se ha visto que cuando hay muchos abrazos, mucho contacto, se libera oxitocina. Y la oxitocina tendría
un efecto benéfico contrarrestando la el efecto mascota, aunque adrenérgico. sea, ¿no? Dicen que abrazar abrazar sí, mascotas, sí, sí. exactamente, ¿no? Y hay estudios de longevidad hechos Mirá. con adultos mayores, que los adultos mayores que tienen mascotas se han visto que viven más que los que no lo Sí, tienen. sí. Después lo podemos analizar, pero Sí, sí. entonces ese es un consejo Adultos que me pareció mayores, muy interesante, ¿no? sigamos con longevidad saludable, hablando de esto. Bueno, interesante. ¿Qué nos traes desde Francia? ¿Qué hay nuevo? Bueno, yo como cardiólogo estoy muy, muy entusiasmado con este tema. Yo trabajé muchos años en prevención cardiovascular, haciendo lo que llamamos prevención primaria y secundaria, ¿no? En pacientes o en personas sanas para no enfermar, o en personas ya enfermas para evitar tener más inconvenientes o nuevos inconvenientes. Y me parece que el tema de lo que es longevidad o medicina de la longevidad es la evolución natural en lo que es prevención. Sí. Porque es prevención pura. Cuando uno habla de longevidad, tiene que decir que longevidad, lo que uno busca en la medicina de la longevidad, no es solamente vivir más, o no es vivir más, No, claro. sino vivir con una mejor calidad de vida. Y cuando uno habla de mejor calidad de vida, está hablando con independencia, desde el punto de vista física y psicológica, Sí, claro. evitar la fragilidad que se produce a medida que pasan los años, Sí. Evitar el deterioro cognitivo, el diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas, que lamentablemente hoy se está como perdiendo un poco la batalla en el diagnóstico precoz. Cuando hablo de enfermedades crónicas estoy hablando de las enfermedades cardiovasculares, Sí. el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades metabólicas, ¿no? Las estamos viendo que cada vez están presentes a menor edad y durante más tiempo. Entonces nosotros no queremos que la gente viva más enferma, queremos que viva más sana. Es lo que se llama el concepto de compresión de la morbilidad. Claro. O sea, las enfermedades crónicas, tirarlas mucho. Van a llegar, pero que sea lo más tarde posible. Lo más tarde posible. Bien. Y de eso se trata el tema de longevidad saludable. Entonces, está perfilándose como una nueva rama de la medicina. Pero. Así como hace unos años salió a la palestra lo que se llama medicina del estilo de vida, Sí. que se empezó a hablar de una medicina que favorecía los cambios, más que los medicamentos, digamos, ¿no? O que las intervenciones más agresivas, que tienen su lugar cuando deben tener su lugar, también el tema de cambios en estilo de vida. Sí, y enfocarse en el paciente, en las personas, no en el paciente que ya está enfermo. También, obviamente, pero es prevenir. Exactamente, porque, y acá viene, y lo que vos decís es muy interesante, porque cuando uno habla de este tipo de medicina, bueno, uno empieza a decir, bueno, ¿y en qué se basa esta medicina? Bueno, entonces, sin duda, lo que vamos a buscar es una medicina preventiva, principalmente, y no una medicina reactiva, que es lo que acabas de decir vos, ¿no? Tratar enfermedades, sino prevenir las enfermedades, primariamente. Y lo que uno tiene que hacer esto siempre es medicina basada en la evidencia. Sí. Porque de eso se trata. O sea, acá no se habla de anti-aging, no. ¿no? Que muchas veces cuando uno toma ese término, está más relacionado con quizás la medicina estética. Estética, claro. ¿No? Acá lo que estamos hablando es de arreglar las cosas, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Bien. Y cuando digo medicina basada en la evidencia, lo que se está basando es en una nueva subespecialidad también de la biología, que se llama gerociencia. Gerociencia, claro. Sí. Entonces, la gerociencia es el sustrato, por así decirlo, científico de la medicina de la longevidad saludable. Y la gerociencia lo que busca es desentrañar los mecanismos biológicos del envejecimiento. Claro. Lo cual es muy interesante porque lo que se ha visto, uno de los pilares de la gerociencia, en lo que se hace la gerociencia, dicen, miren, a ver, las enfermedades crónicas que hablamos recién, cardiovasculares, el cáncer,
o sea, oncológicas y neurodegenerativas, tienen un factor común: la edad. Sí. A mayor edad, mayor aparición de estas enfermedades. Hay, obviamente, lo que se llama outliers, ¿no? O sea, casos que están afuera. Hay problemas en jóvenes también, pero que están muy determinantes y muy relacionados muchas veces por trastornos o problemas genéticos. Claro. Pero la edad sería un factor desencadenante. Entonces, acá tenemos que empezar a definir a qué llamamos edad. Edad es solamente lo que dice el año de nacimiento de del documento. ¿Será? ¿O existe algún otro determinante? Y acá viene un tema bastante interesante, que es, claro, uno dice, a ver, si yo pongo a todos mis compañeritos de colegio, ¿no? Por ejemplo, que todos cumplimos 50 años, digo, un ejemplo, y vemos que todos tienen la misma edad cronológica, pero no todos parece que tienen la edad biológica, la misma edad biológica. Sí, claro. Hay algunos que parecen más envejecidos y otros que parecen más jóvenes. Eso es justamente la edad biológica. Y hoy, una de las cosas, por ejemplo, que se está viendo, y que estuve en una convención en Francia recientemente, se habló de lo que se llaman, por ejemplo, relojes epigenéticos, relojes que pueden medir la edad biológica. Porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, claro, tenemos que hacer, si no medimos, no podemos actuar. Es muy difícil actuar. Si yo no sé qué colesterol tenés, no puedo decir, yo te voy a dar un medicamento para bajar el colesterol sin saber qué colesterol. Colesterol, glucosa o cualquier otro biomarcador. Bueno, hoy lo que se está haciendo es, se está intentando medir la edad biológica. Y eso, con relojes epigenéticos, se están viendo. Muchas veces se toman, por ejemplo, con gotas de sangre, nosotros podemos ver qué pasa a nivel de no a los genes, sino digamos, lo que está alrededor de los genes, ¿no? Que son las cadenas, por ejemplo, de ciertas proteínas que llaman histonas, que tienen como palanquitas que llaman grupos metilo. Que eso son lo que hace que los genes se manifiesten, ¿no? Se manifiesten, los genes tienen dos posiciones, como abierto y cerrado, como un switch de luz, ¿no? El gen se expresa en más o en menos. Claro. Entonces nosotros podemos actuar sobre esa metilación, sobre esos grupos metilo, haciendo que se expresen o no ciertos genes, y eso genera ciertas proteínas de ciertos procesos biológicos que enlentecen o favorecen el envejecimiento. Eso es lo que se está estudiando en gerociencia. Y lo más interesante que se ha visto es que, de acuerdo a qué patrón de metilación tenemos nosotros, podemos medir de alguna manera, y estos se utiliza la inteligencia artificial y se utilizan modelos muy sofisticados de predicción, qué edad biológica tenemos, porque se compara ese grupo metilo con adultos o adultos mayores de esa misma edad que tienen o no esas características. Entonces, primero podemos medir edad biológica, y segundo, podemos intervenir sobre otra de las cosas interesantes en gerociencia, se puede intervenir sobre la epigenética, sobre lo que está alrededor, sobre esos grupos metilos, para que expresen o no ciertos genes. Y lo que se ha visto, que me pareció muy interesante, que las intervenciones principalmente están relacionadas con estilos de vida. Claro. Sueño, estrés, actividad física, alimentación. Sí. Actuando con eso, podemos alterar nuestra edad biológica. Y esos son los primeros estudios. Y está al alcance de nuestra mano. Y está hoy al alcance de nuestra mano, ¿no? Mario, vamos a dejarle un huequito a Jimena. Habías dicho la vez pasada, la persona que vaya a vivir 150 años ya nació. Lo dijo David Sinclair. Y vos nos lo recordaste. Yo lo recuerdo. Programa. Es así, dicen, es así. De la manera que está avanzando en forma geométrica toda esta investigación, se está viendo que no solo podemos medir esta edad biológica, sino que hay intervenciones geroterapéuticas, lo dejamos para otro programa, donde podemos actuar tratando de enlentecer esa edad biológica, y ya hay una de las cosas que estuve viendo interesantes en este simposio, que se puede revertir la edad biológica en el ser humano. Ya está el primer experimento, el primer ensayo clínico en humanos que
se lanzó hace muy poquito tratando de restaurar la visión en personas ciegas envejecidas. Se puede revertir la edad biológica, afirmación que hace el doctor Mario Boschis. Si quieren saber un poquito más sobre esto, tus redes. Bueno, Instagram, yo publico mucho en Instagram, doctor.marioboschis en minúscula, y ahí pongo mucha esta información. Y obviamente va a volver al programa a seguir hablando de este todo. tema. Nos vamos a una tanda, así volvemos para hablar de las patologías prepuciales. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Tercer bloque de periodismo y salud. Ahora nos toca la parte de cirugía y urología pediátrica con la doctora Jimena Esnaola, justamente cirujana y uróloga pediátrica. Y me propuso hablar de patología prepucial en pediatría. ¿De qué hablamos cuando hablamos de... no de cirugía, perdón, de patología prepucial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de patología prepucial? Gran pregunta. Gran pregunta. Está bueno empezar por la pregunta porque siempre, particularmente en el grupo etario, en la edad pediátrica, hay como una reticencia a nombrar la palabra prepucio. Vos a cualquiera le preguntás, por ejemplo, el corazón, bueno, aparato de órgano central, aparato cardiovascular, es como que se dice el corazón, doctor. En cambio, en pediatría es prepucio, ya es para... Suena malas palabras suena o algo palabras, ahí. Suena como vergüenza. Inadecuado. Y aparecen los términos que nosotros no nos gusta, tipo que lo expresan así comúnmente, el pilín, la pielcita, la cosita, y nada, es el prepucio. Es el prepucio. La piel que recubre el glande. Bien. Y que eso, como depende del aspecto individual de cada persona, de cada varón, y uno es diferente a otro, hay diferentes aspectos del mismo que a veces llevan a consultar, muchas veces, mejor dicho, lleva a consultar, muchas veces requiere tratamiento y muchas veces un examen físico normal, pero siempre está la inquietud. Nosotros decimos que es una de las, el aspecto del prepucio es la consulta más frecuente en cirugía y urología pediátrica, en el consultorio de urología pediátrica, por estadística y también por esto de la propia inquietud, pero la conducta y lo que uno le dice a los padres depende de dos cosas: de la anatomía individual de cada paciente, del examen físico particular de cada paciente y de la edad del paciente también. Claro, hay que ver cuándo viene. ¿Es normal que la piel no se retraiga con los nenes muy chiquititos? Sí, es normal. Bien. Y no es quirúrgico ahí. Y no es quirúrgico ahí, bien, pero bien. es motivo de consulta también. No es normal porque hay una fimosis, nosotros llamamos fimosis a la imposibilidad de retraer el prepucio, o sea, la piel del glande, imposibilidad de retraerla para abajo. Bien. Es normal al nacimiento que no se pueda retraer, es una fimosis fisiológica y no requiere tratamiento desde el punto de vista académico. Por eso el concepto importante es que la patología prepucial es un espectro, y hay dos límites y hay un medio, y es muy frecuente. Entonces quiere decir que hay muchos pacientes que consultan por lo mismo, ya sea por propia inquietud, por comparación con primo, hermano, amiguito, por comentario del vecino o porque lo deriva al pediatra, pero la conducta
depende del examen físico individual de cada paciente y la edad del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que uno, como cirujano urologo pediatra, por ahí ve varios pacientes que consultan por lo mismo. Uno es quirúrgico de entrada, otro es un examen físico completamente normal, y hay otros en los que hay situaciones intermedias en donde podemos evitar una cirugía dependiendo de el examen físico particular de ese paciente y si el paciente cumple pautas. ¿Sí? Que es lo que primero tenemos que valorar, es que haga las retracciones. Si no se retrae el prepucio, ¿hasta qué edad, digamos, lo podemos considerar normal, fisiológico? Está buena la pregunta. Habría que preguntarse a qué edad comienza el propio paciente a retraerse la piel. Y siempre hay un rango de edad. Nosotros decimos que, por ejemplo, a qué edad, dentro de las pautas madurativas del desarrollo, a qué edad un paciente gatea, hay un rango. A qué edad se emprende a caminar, hay un rango. Bueno, a qué edad un paciente varón sabe retraerse el prepucio. Cuando decimos sabe cómo poner los dedos y rebatirlo. Claro, algunos pacientes comienzan a los 5, otros a los 6, otros a los 7. Entonces, como definición, nosotros decimos que la fimosis, o sea, la imposibilidad de retraer el prepucio, es patológica cuando a una edad donde ya sabiendo retraer la piel no puede. No puede, bien. A veces puede que tape la uretra y que le cueste hacer pis. Cuando es una fimosis muy marcada, cuando la piel del glande, o sea, no se puede rebatir y hay una imposibilidad total que solo deja libre apenas el agujerito, comúnmente dicho, el meato uretral, el agujero por donde sale el pis, cuando hay una imposibilidad y solamente a veces provoca un chorro finito, es lo que nosotros conocimos como fimosis puntiforme. ¿Por qué? Porque se ve como un puntito apenas del meato que permite un chorro miccional, que a veces puede llegar a ser débil, pero nosotros la idea es que tratemos de evitar de llegar a eso, porque no solo es una fimosis puntiforme que provoca un chorro miccional débil, sino que a raíz del esfuerzo y del proceso inflamatorio de larga data genera toda una fibrosis, que es lo que comúnmente se conoce como una balanitis serótica obliterante. La BXO. La BXO. BXO, mira. Bueno, la idea es tratar de evitar eso. De evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? Con pautas de cuidado, higiene y alarma. ¿Ejercicios? ¿Hay eso del tirón del prepucio? Justamente. No recomendamos la retracción forzada, que a veces el padre o madre dice, bueno, esto tiene que bajar y eso no, porque puede lastimar. Pero sí debe estar en mente el plan de evaluar el inicio de la autorretracción. ¿Qué quiere decir? Como padres, tenemos un niño de 4 o 5 años, en la higiene y el baño diario, empezar a inculcar a ver cómo va con ese ejercicio, para que lo logre después por su cuenta el hecho de intentarlo. Y sí, hay una mínima retracción porque permite la higiene diaria. Entonces, por eso decimos, pautas de cuidado, de higiene, ducha diaria, higiene diaria y alarma. ¿Qué quiere decir alarma? Cualquier examen físico, algo que llame la atención de ese examen para hacer una consulta precoz. ¿Higiene diaria pasa como con las mujeres? ¿Algún jabón especial o no? No, en este caso el jabón que utilizan en casa, pero usarlo. Usarlo. Es lo fundamental, porque a veces, yo ahí no le toco, pero se baña todos los días, pero no le toco. Bañalo como en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces es bañate, higiene diaria, y a veces, lo que muchas veces, una de las variantes de consulta dentro de lo que representa la patología prepucial es la secreción propia del varón acumulada, el esmegma o los quistes de esmegma, que lo traen porque parece pus, y en realidad es una secreción provocado por adherencias balanoprepuciales, digamos, como un pegote normal entre lo que es la piel y la cabeza del glande, que eso permite la secreción propia del varón acumulada. Por eso es uno de los retos en cirugía y urología pediátrica, la valoración exhaustiva de cada paciente y un examen físico individual para cada paciente. O sea, que tengan un poco de esmegma no quiere decir que no se estén lavando. No, pero también depende de la edad, porque un paciente con 10 años
Sí, inconcebible un quiste de esmegma o que hay, Sí. pero no, ahí falta, ¿qué es lo que faltó? Faltó la valoración previa, la pauta de cuidado previa, la retracción de todos los días previa y la higiene previa, que muchas veces es porque no lo miramos, no lo vemos, no lo revisan. Es algo íntimo. Es algo ¿no? íntimo, Claro, pero claro. como padres tienen que supervisar que se haga, Perfecto. que se efectúe para digamos, el bienestar saludable del niño. Bien, ¿se usan corticoides? ¿Sirven? Bueno, viste que al principio dije que era un espectro Sí. y hay situaciones intermedias. Y estas situaciones intermedias se presentan cuando el paciente, ya sabiendo retraer 6, 7 años, el prepucio es parcialmente rebatible. Y uno, ¿por qué es parcialmente rebatible? Bueno, puede ser porque falta adiestramiento en la autorretracción, pero también hay adherencias, o sea, balano prepucial es un pegote normal entre lo que es la piel del pito y la cabeza del glande, que a veces la aplicación tópica de corticoides ayuda a liberar Bien. esas adherencias y permite que el ejercicio de la autorretracción le sea al paciente más fácil, le sea más dócil. Y son esas situaciones intermedias, dependiendo de la edad, como dije al principio, y del examen físico particular de cada paciente, en donde uno, como urólogo pediatra, dice, bueno, le voy a dar corticoides, pero no la crema va a ser magia. No, Es lógico. con una correcta aplicación que nosotros explicamos en consultorio durante un tiempo limitado, pero va combinado de la retracción diaria. Hay que hacer, y a los 2 ahí meses sí. revalorar a ver si tuvo efecto. Pero eso depende del examen físico particular, porque como nombramos al principio, si un paciente llega y lo evaluamos con una fimosis muy marcada, puntiforme y con un proceso cicatrizal importante, hay altas chances de que esa crema con corticoides no funcione, pues ya Bien. pasó el tren. Claro, Digamos. ya se fue. Bien, bueno, en ese punto cuando estamos haciendo estos ejercicios, ¿pudiera pasar que haya una parafimosis? Sí, pero en realidad la parafimosis es justamente por la mayoría de los casos por la falta de adiestramiento diario de la correcta realización del ejercicio o por realizarlo de una manera intempestiva, y sí puede pasar. Es producto de la fimosis, es una fimosis complicada. Bien. En la parafimosis, al tratar de rebatir el prepucio, debido a un anillo de fimosis, a un componente fibroso, deja atrapado y produce como una especie de embudo que impide volver O sea, a se colocar puede el bajar, prepucio en su pero lugar. después no vuelve. No vuelve, pero Es un ¿por qué viaje no vuelve? de ida, Ya de dirían. por sí no vuelve porque fue de ida, pero fue Claro. costoso. Pero con mucho... Claro, fue costoso porque o hay un anillo marcado de fibrosis que comprime y que cuesta flanquearlo. ¿Comprime los vasos la circulación? Sí, por eso requiere tratamiento inmediato. Tiene que ser ya. Sí, en una guardia activa de cirugía pediátrica. Perfecto. ¿Por qué? Porque genera como un edema, uno lo ve como un aspecto de, o sea, toda la mucosa vertida, edematizada, genera como, digamos, como una frutilla. Sí. ¿Qué es? Bueno, no, implica una reducción manual en tiempo prudencial, porque Y pasando el momento, dolor lleva a la consulta. el dolor. Claro. El dolor. Ujú. Sí, Ujú. incluso la maniobra de reducción manual es muy dolorosa. Es dolorosa. Obviamente se hace con cautela, en paciente, en la guardia, relajado, sosteniéndolo. Es efectiva en el sentido que uno realiza la reducción manual como cirujano urologo pediatra y es el hay y enseguida hay un alivio inmediato Claro. ante la reducción total satisfactoria. Pero sí genera muchísimo dolor y hay que tratarlo precozmente, porque no solo compromiso del edema de la mucosa, sino después compromete toda la circulación y el aspecto del glande. Ujú. No funcionó nada de esto y hay que ir al quirófano. ¿Qué se hace? Lo que se hace es una osteoplastia, una circuncisión terapéutica, en este Bien. caso. Toda esa piel y esa mucosa que no se puede bajar, ya sea porque es una fimosis muy marcada o hay un tratamiento con cremas y autorretracción que no llegó, que fue frustro, se programa una cirugía que es ambulatoria, pero es bajo anestesia general, siempre en pediatría, totalmente Bien. dormido. Siempre Sí. en lo que Sí, es sí, en urología pediatría. pediátrica. ¿Alguna complicación con eso? ¿Alguna consecuencia? ¿Le cambia algo al bebé, al chico? Bueno, se debe aclarar, es de buena práctica aclarar en la primera consulta, porque muchas veces los padres quieren solucionar esto, hay solucionar, bueno, que está bien, cuando es quirúrgico, cuando está indicado,
pero se debe realizar énfasis ya desde la primera consulta que va a haber un cambio totalmente diferente entre el pre y el posoperatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la fimosis puntiforme, el glande del paciente no lo ve. Claro. Y el resultado posoperatorio es que va a estar totalmente al descubierto. ¿Por qué? Porque ese exceso de piel y mucosa se va a sacar Ya y no va está. a estar circunferencialmente, van a estar los puntos que se caen solos. Entonces cambia totalmente el aspecto pre y posoperatorio. Eso requiere un acostumbramiento y una adecuación genital al estado de su genitalidad. Y por otro lado, una de las indicaciones que se da en el posoperatorio es usar la ropa interior habitual. ¿Por qué? Porque muchas veces salen operados y claro, como es diferente, y no se quieren poner nada. No. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al roce de ese glande que nunca estuvo expuesto al roce con la ropa interior, con el calzoncillo. Y después se acostumbran. Es cuestión de costumbre. Porque dependía de de su examen físico previo. O sea que después van a seguir tal cual como antes, se tienen que adaptar un poquito, un tiempito. Sí, requiere, incluso en muchos pacientes requiere una preparación en mayor o menor medida. Está lo que se llama psicoprofilaxis quirúrgica o un acompañamiento especial. Siempre nosotros decimos que lo importante es la compenetración del paciente y en el caso de cirugía y urología pediátrica es la colaboración y la comprensión del entorno familiar, para no tomar lo que es un acto quirúrgico, si bien es ambulatoria, como un hecho más, no deja de ser una cirugía. Y por eso también es una de las indicaciones donde, si bien a nosotros nos gusta operar, especialidad quirúrgica, pero siempre decimos que nos gusta operar cuando va. Entonces, cuando está indicado. Tal cual. Entonces, si se puede evitar, se evita, y si no, bueno, se indica. Jimena, muy interesante, muy completo. Lo metimos rapidísimo. Falta un montón. Sí. Pero bueno, como aproximación. Hicimos el ABC. Redes para que te sigan, para que te puedan... Tengo LinkedIn y @JimenezNaola, y bueno, pronto el profesional porque muchos pacientes me lo piden. Así te pueden seguir y seguir escuchando, leyendo sobre este tema. Jimena Esnaola, cirujana pediátrica y uróloga pediátrica. A los oyentes los convoco para el miércoles que viene a las 21 horas para hacer periodismo y salud. Buenas noches. Buenas noches.